Buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. El mensaje, que es un sermoncillo, este primer mensaje, lleva por título La autoridad que Jesús entregó a la iglesia. La autoridad que Jesús entregó a la iglesia, su iglesia, la iglesia de Dios. Hace poco, por ocasión de la fiesta santa del día de Pentecostés, hemos estudiado una de las grandes promesas de Jesucristo, la edificación de su iglesia que se encuentra en el libro de Mateo, en el relato del capítulo 6, Mateo capítulo 6, los versículos del 13 al 19. Vamos a leer a modo de introducción y recordar un poco lo que ya se ha explicado anteriormente. Vamos a leer entonces estos versículos antes de entrar al tema principal de este mensaje. Mateo capítulo 16, vamos a empezar por el versículo 13. Mateo 16. Versículo 13 en adelante. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros, dirigiéndose a sus discípulos, quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La verdadera revelación de quién es Jesús proviene de Dios. Y en esa ocasión, Dios inspiró a Simón a decirlo con un gran propósito, para que Jesús hiciera en ese exacto momento la promesa de edificar la iglesia de Dios. Mateo 16, ahora el versículo 18, a continuación. Entonces Jesús dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús acababa de afirmar que las palabras de Simón fueron dichas por inspiración de Dios y no así por una ocurrencia fortuita del mismo Simón. Y para recalcar esa idea, Jesús se dirigió a Simón por el nombre que él fue conocido desde el ministerio de Jesús, o sea, Pedro, cuya palabra en griego es Petros, eso ya sabemos, que significa una piedra. Una piedra. La revelación de quién es Jesús vino de Dios mediante una persona pequeña comparada con una simple piedra. Luego Jesús continuó diciendo al final de este versículo 18: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como ya sabemos, la palabra roca utilizada por Jesús fue Petra, que significa roca, peñasco, cordillera de piedra. Así Jesús dijo a Simón, en pocas palabras, lo siguiente: tú, Simón, has dicho bien por inspiración de Dios, y te digo que tú eres una piedrita, y yo, Jesús, siendo la roca, sobre mí como fundación edificaré la iglesia que jamás será destruida. En pocas palabras fue eso lo que Jesús dijo.
Esa es la promesa de Jesús, edificar la iglesia. Y es la iglesia de Dios, sobre sí mismo como fundamento y prometiendo que jamás sería destruida, pase lo que pase. A continuación, y entrando en el tema principal de este mensaje, Jesús habló algo que en un primer momento puede parecer extraño a nosotros y de difícil comprensión. Pero quiero aclarar que para los discípulos en aquel momento no fue difícil comprenderlo. Jesús dijo aquí, a continuación de lo que estamos leyendo ahora, el versículo 19, Mateo 16, versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En ese texto tenemos dos cosas importantes. Por un lado, las llaves del reino de los cielos. Y por otro lado, la autoridad de atar y desatar las cosas en la tierra con sus consecuencias en los cielos. Pero, ¿qué significa las llaves del reino de los cielos? Y más aún, ¿qué significa atar y desatar entre cielo y tierra? Para empezar a entender, vamos al libro de Isaías. Al libro de Isaías, al capítulo 22. Vamos al profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 22, los versículos 20 al 22. Isaías capítulo 22. Vamos a leer los versículos 20 al 22. Empieza así el versículo 20, aquí del capítulo 22 de Isaías. Versículo 20. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Eliaquim, cuyo nombre fue cambiado por Joacim, fue el 18º rey de Judá. Aquí, en esto que vamos a seguir leyendo, Isaías está hablando del nombramiento de Eliaquim como rey de Judá. Como rey de Judá. Continúa, versículo 21. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón te lo ceñiré, tu autoridad pondré en mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Versículo 22. Entonces pondré la llave. Aquí aparece la figura de la llave. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Entonces vemos que en el nombramiento del rey, la llave es un símbolo de autoridad. ¿Y qué se hace con esta llave? El mismo versículo que hemos empezado a leer, el 22, termina de esta manera. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Al rey de Judá se le confirió autoridad, simbolizado por la llave que abre y cierra por esa autoridad. Entonces estamos hablando de un simbolismo. Tenemos aquí la primera pista sobre el significado de la llave. Es realmente un símbolo de la autoridad de un rey. De un rey. En ese ejemplo, ese símbolo se entregó a Eliaquim, que fue rey de Judá con el nombre de Joacim. Y veremos que esa autoridad simbolizada por la llave la encontramos en Apocalipsis capítulo 3.
Y pasemos ahora a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Nos vamos a acordar porque hace poco hemos acompañado el estudio a las 7 iglesias y hemos leído este versículo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién es que escribe? Aquí está la respuesta. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Relacionado directamente con, ¿qué? Con la autoridad de los reyes de Judá, que acabamos de leer en Isaías 22. Jesús, como descendiente de David, es quien heredó la llave de autoridad de los reyes. Y como el texto mismo dice, terminando de leerlo, aquí la segunda parte de Apocalipsis 3:7, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Con eso entendemos que la llave del reino de los cielos que pertenece a Jesús es la misma llave que por derecho Jesús heredó del linaje de los reyes de Israel, desde David. Tanto es que en la para Eliaquim, Isaías dice la llave, ¿no?, de David. Es la llave real que Jesús la tiene. Jesús edificaría la iglesia sobre sí mismo y Jesús posee la llave de autoridad del reino de los cielos, porque Jesús es rey. Cuando prometió edificar la iglesia, dijo a Simón que él, como seguidor, Simón Pedro, como seguidor, tendría autoridad emanada por Jesús, directamente de Jesús, que tiene la llave. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que Jesús no estaba dando autoridad exclusivamente a Simón Pedro, sino a todos los discípulos. Y eso lo vamos a demostrar. Marcos, capítulo 9. Vamos al Evangelio de Marco, capítulo 9, versículo 33 y 34. Marco capítulo 9. Versículos 33 y 34. Dice lo siguiente. Y llegaron a Capernaum. Y estando ya en la casa, les preguntaba. Jesús estaba preguntando a sus discípulos: ¿qué discutíais por el camino? Aunque Jesús ya sabía lo que estaban discutiendo, pero los preguntó a ellos. Versículo 34. Pero ellos guardaron silencio, los discípulos, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Quién de ellos era el mayor? En respuesta a ese sucedido, la enseñanza de Jesús fue magistral y tiene que ver con la esencia misma del liderazgo en la iglesia y en el futuro reino de Dios. Aquí en el versículo 35, el versículo que le sigue, Marco 9, versículo 35, dice: sentándose, llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Lo que entendemos es que todos los discípulos fueron llamados a servir, así como nosotros. Lo interesante de ese acontecimiento es que si Pedro hubiese sido elegido el mayor entre todos los discípulos cuando Jesús prometió edificar su iglesia, no hubiera ocurrido esa discusión. Y menos hubiese sido necesario que Jesús dijera que el líder
o el mayor de todos es el que se disponga a servir a todos. Al contrario, Jesús hubiera dicho, ¿para qué discuten quién es el mayor? Si yo he dicho que Pedro es el mayor, el jefe, el que tiene las llaves. Pero Jesús no dijo eso. No dijo eso. Porque Pedro no fue puesto como el jefe, el mayor de todos. En la ocasión que Jesús declaró que edificaría su iglesia, Jesús dijo que entregaría la autoridad a todos sus discípulos y no solamente a Simón Pedro. Y eso lo vemos en Mateo 18. Podemos pasar al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 3. Primero vamos a leer. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 3. En ese texto Jesús se dirige a todos los discípulos, a todos, no hay que tener duda de eso. Mateo 18, versículo 1, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿No preguntarían eso si Jesús hubiese dicho que el mayor, el jefe sería Pedro? Pero Jesús no dijo eso. Entonces ellos preguntaron, ¿quién entonces es el mayor en el reino de los cielos? Versículo 2, y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Versículo 3 y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nuevamente leemos que Jesús ejemplifica lo dicho en la figura de un niño. Pero vean qué interesante, lo que Jesús dijo a todos los discípulos y no solamente a Pedro, en el versículo 18 de este mismo capítulo a continuación. Entonces Jesús empezó a hablar y en el versículo 18 de Mateo 18 Jesús dijo a todos sus discípulos, no solamente a Pedro, dijo lo siguiente, Mateo 18, versículo 18, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la prueba que Jesús no le dijo solamente a Pedro, sino a todos sus discípulos. Lo mismo que dijo a Simón Pedro antes, cuando prometió edificar a la iglesia, lo mismo dijo también a todos los discípulos en este momento. La autoridad representada por la llave para atar y desatar fue dado a todos sus discípulos. Sin embargo, la llave misma sigue perteneciendo a uno solo, a Jesús. Entonces ahora nos resta comprender qué quiso decir Jesús con atar y desatar en la tierra y su repercusión en el cielo. Lo más importante, y eso lo probaremos ahora, es que Jesús no dio autoridad a los discípulos para cambiar lo preestablecido. No quiere decir que algo que no esté atado en el cielo será recién atado allá si los discípulos lo hicieran primero en la tierra. No es eso lo que quiere decir. Imaginen ustedes que con estos textos ciertas religiones se creen con la autoridad para cambiar las leyes y los mandatos de Dios. Sabemos que el cambio que ciertas religiones hicieron en la ley de Dios, cambiando falsamente la guarda del sábado por la guarda del domingo, que es un ejemplo, y es un ejemplo muy grave de la distorsión de estas escrituras. No es esa la autoridad que Jesús ha dado a los discípulos y a su iglesia.
Primero tenemos que entender que Pedro nunca fue puesto como jefe de la iglesia, pues la autoridad para predicar el evangelio del reino de Dios y preparar un pueblo, Jesús entregó a todos sus discípulos y no solamente a Pedro. Segundo, que la base de las enseñanzas de Jesús es la guarda de los mandamientos inmutables de Dios y de su palabra. Entonces, si ese texto no le da autoridad a los discípulos y a la iglesia de cambiar las doctrinas bíblicas, podemos afirmar que el problema está en la traducción de estos versículos. El texto en cuestión de Mateo 16, 19 se puede traducir con exactitud gramatical de la siguiente manera: cualquier cosa que ates sobre la tierra será la cosa atada o la cosa ya atada en los cielos. Y cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desatada o cosa ya desatada en los cielos. Por ello, algunas versiones de la Biblia se lee. Continúo leyendo versiones de este versículo. En algunas versiones de la Biblia se lee: todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, es decir, antes. Ya estaba atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos, es decir, también antes. Ya estaba desatado en el cielo. Otra traducción dice: lo que tú no permitas en la tierra no ha de haber sido permitido en el cielo. Y lo que permitas en la tierra ha de haber sido permitido en el cielo. Ya era permitido en el cielo antes. Y eso está en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional y en la Reina Valera 1989. Esas traducciones, que son más correctas. La autoridad de los discípulos y de la iglesia es actuar de acuerdo a las leyes y los mandamientos ya establecidos por Dios. Esa es la verdadera autoridad. Ni los discípulos ni la iglesia pueden cambiar lo establecido por Dios. Por ello, y en conclusión, entendemos que Jesús entregó la autoridad a todos sus discípulos y no solamente a Pedro. Y la autoridad que Jesús entregó a sus discípulos y a la iglesia fue de cumplir con la ley y la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Atamos en la tierra lo que ya está atado en el cielo. Y desatamos en la tierra lo que ya está desatado en el cielo. Y no al revés. Y no al revés. Esa es la verdadera autoridad que Dios entregó a su iglesia. Cumplir y enseñar a cumplir con sus mandamientos y su palabra.